Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Un placer enorme poder estar con ustedes, acompañarlos en la noche de hoy, esperando que este tema sea lo más útil posible para su vida y que los acompañe inclusive en estas navidades de tanta fiesta y de tanta buena vibra que debe haber. Por favor, es importante. ¿Qué tema les tengo hoy? Los cómo y los para qué en el vivir. Van por caminos distintos. Los cómo y los para qué van por caminos distintos. Y vamos a aprender de qué camino se trata. Porque las culturas van imponiendo caminos y de repente uno tiene que cambiar esos caminos porque de repente está yendo por rumbos que no son los deseables ni son los verdaderamente importantes para la vida. Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. Creo que tenemos un gran tema, un tema sumamente útil, los cómo y los para qué en el vivir. Oigan bien. Toda esta nueva cultura, que es una cultura que además la marca todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con lo cibernético, todo lo que tiene que ver con esta área digital de la vida, está marcado por los cómo la marcan. Entonces a usted le dicen cómo hacer ejercicio, le dicen cómo comer, a usted le dicen cómo estar más sano, a usted le dicen cómo estar más feliz. Usted le van dando cómos. Y estos cómos, que no son malos, por supuesto, no son pecados ni le hacen daño a nadie, pero son huérfanos de una base sustentable. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que te dice cómo comer, pero nadie te da el sentido de comer. Nadie te insta a que reflexiones acerca de para qué tú comes de esa manera, qué es lo que estás llenando en ti, para qué tú estás generando esa nevera llena de cosas que te hacen daño, por ejemplo, o para qué tú no haces ejercicio, o para qué sí haces ejercicio. Ya los cómo son instrumentales, ya los cómo son formas del quehacer, que son válidas, son importantes, pero deberían ser cosas de archivo. Una vez que yo vaya transitando el para qué, que es lo que le va a dar una cosa que llamamos el sentido a mi vida. El sentido a tu vida se lo va dando cuando tú le encuentras, óyeme bien, porque no es un para qué que tú lo resumas como en un examen de bachillerato. Ay, el para qué, bueno, y escribas 3 líneas. No, es un para qué que te resuene en el corazón. Es un para qué que te haga verdaderamente una reflexión importante y trascendente dentro de ti. Ese es el para qué. Porque el para qué de tu vida es el que hace que todas las mañanas te levantes con una energía particular. Quien se levanta con una energía maravillosa, constructiva y optimista, tiene un para qué, que es una respuesta clara acerca de lo que la vida y el despertar, que es el milagro, significa. Quien amanece con una energía totalmente pesada, dura y con pocas ganas de incorporarse a la vida, tiene un para qué muy apagado o muy desconocido. Entonces, miren lo importante de esto. Si nos vamos a la producción, si nos vamos a la neurociencia, nos vamos a la producción de hormonas cerebrales, vamos a entrar entonces en otro campo muy dinámico, muy importante, que nos va a decir cosas. Los cómo son dopamínicos. Los cómo te dan dopamina, es decir, te dan un shot de una energía absolutamente exaltada, compensatoria en un momento determinado, pero te dejan totalmente, luego a la siguiente vas a necesitar otro shot de dopamina porque no va a ser suficiente. Y entonces vas a estar en ese cómo, por eso la gente entonces, el cómo, yo hoy veo a Gabriel Planas que hace unas planchas maravillosas, pero pasado mañana estoy viendo, no sé, a Pedro Pérez que las hace estupendas y empiezan los shots dopamínicos permanentemente. Todas las demás
hormonas, por ejemplo la oxitocina o la serotonina, que tienen más que ver con el reposo, que tienen más que ver con la compensación, que tienen más que ver con el sentirse bien, están ligadas al para qué. Entonces, hay un para qué existencial. Hay un para qué que es importante ya a cierta edad, y no voy a decir número porque sería errar en una cuestión muy esquemática, pero hay una edad en la adultez donde es importante tener por lo menos más o menos clara todo lo que tiene que ver el para qué de mi vida. Oye, ¿el para qué? Bueno, porque para mí la pasión de mi vida es ser padre y lo más importante que me ha pasado es la paternidad. Por lo tanto, el para qué de mi vida es ver crecer a mis hijos de la mejor manera. Y ese para qué va a empezar a movilizar todo lo demás, que son los comos, que son los shots dopamínicos que te van llevando en el camino y que te van dando una suerte de energía para ir llevando el camino de la mejor manera. Pero ese camino no está sustentado por esos shots. Ese camino está sustentado por ese querer, por ese saber el para qué yo hago lo que hago. Y saber que además lo quiero hacer siempre. Es el músico que te dice, de repente adulto, y te dice, yo quiero ser, ¿cuál es mi sentido de la vida? Ser músico. Hacer música, transmitir música, generar música, y ese ser, eso lo va a movilizar. No quiere decir que sea lo único. Hay muchísimos para qué. Porque además de músico soy padre, pero además de padre soy amigo, porque además de amigo soy, tengo hobbies, tengo una cantidad de cosas perfectas y maravillosas, pero el centro de mi vida lo marca un para qué fundamental, por ejemplo, que es la música. Eso no te lo van a decir todos los músicos, pero te lo va a decir una buena parte de los músicos o de los artistas en cualquier rama del arte. En mi caso particularmente yo quiero comunicar. Lo que yo más quiero en el mundo es comunicar. Y yo quiero morirme comunicando. Es decir, yo quisiera pasar lo que me queda de vida generando una comunicación. Y eso es un para qué. No quiere decir que no tengo otros para qué, tengo muchos otros para qué, pero hay un para qué que le da sentido a mi vivir, a mi despertarme, a mi crear proyectos, a mi crear posibilidades, a mi inspirar a otros. Tiene que ver con mi para qué, no con mi cómo. A uno siempre le preguntan, mire, ¿y cuál es el cómo? ¿Y cómo se logra llegar a donde tú has llegado? Bueno, te puedo decir todos los caminos que hay para poder llegar a donde yo he llegado o donde ha llegado otra persona. Hay 1000 caminos, pero tiene que estar sustentado por un para qué. Porque lo demás que te voy a decir son cómo. Bueno, levántate temprano todos los días, busca ser disciplinado, busca ser ordenado, busca ser perseverante. Todos esos son cómo. Y son buenísimos. Y son perfectos. Pero si no lo sustenta un para qué, evidentemente. Entonces, eso le pasa mucho a los muchachos adolescentes. Cuando sienten que los padres no tienen un para qué que los movilice y un para qué que los sustente, estos muchachos están tanteando el resto de su vida porque tienen un montón de reglas, de órdenes, de posibilidades, pero no hay un para qué que les permita contagiarse para ellos encontrar su propio para qué. Y esto está pasando mucho en educación porque estamos en una cultura de los cómo. Es una cultura de los cómo. Una cultura de que cómo se hace hallaca y usted consigue 1500 tipos de formas de hacer hallaca. Y eso está maravilloso. Pero no hay un ¿para qué voy a hacer una hallaca? Es decir, ¿qué me está movilizando a que yo le pueda poner amor, a que yo le pueda poner lo mejor de mí a la elaboración de un plato tradicional venezolano que se llama hallaca? ¿Qué moviliza eso? ¿Hacia dónde me moviliza? Y usted dirá, ay, Carlos, pero qué rollo, ¿por qué si la vida es más sencilla? Perdón, yo no la estoy enrollando. Yo lo que le estoy dando a eso es calidad. Yo lo que intento es darle a eso una base de calidad fundamental. Porque esa base de calidad es la que te va a ayudar a ti en todos los renglones de la vida. Porque si no te sigues quedando en los cómo. La gente me pregunta mucho, pero ¿cómo hacer una pareja exitosa? Para tener una pareja exitosa, tú tienes que ser un individuo de verdad que quiera amar, que quiera dar. Sin eso no hay posibilidad. Tú puedes tener
todas las reglas que doy yo y que dan toda la cantidad de gente que está en las redes sociales, en los libros y en cualquier parte. Y todos dan reglas muy valiosas todas, pero son cómo. Hay un para qué, y el para qué es yo quiero dar, yo quiero, y el que da recibe, automático. Yo quiero darle a otro ser, oye, todo este fuego, todo este amor, toda esta intensidad que yo siento dentro de mí. Ahí se vuelve un para qué. Y luego lo demás empieza a aparecer, porque el para qué lo empieza a atraer. Y ahí está fundamental. Por eso hay gente que vive en torno al dinero, por ejemplo. Ahí no hay para qué. Ahí hay cómo. Entonces la gente dice, bueno, ven, gana dinero, entonces te enseñan a tradear o a cualquiera de estas prácticas ahorita que las hacen mucho, chévere, a la cual no tengo nada en contra. El problema está en cuando yo me quedo en eso. Cuando yo no me he preguntado, ¿es esto lo que le da sentido a mi despertar, a mi vivir, a mi estar? Porque entonces es cuando el dinero empieza a hacerse vacío y yo empiezo a ganar dinero y empiezo a no encontrarle sentido. Ya gasté todo, ya me compré todos los relojes, los carros, y entonces empiezo a tener un hueco enorme que no sé cómo llenar, y ahí aparecen entonces las nociones destructivas. Todo lo destructivo que también el mundo tiene para ti y para cualquier persona que sienta un vacío enorme. Y ahí es cuando tú ves, oye, pero ¿cómo es posible una persona como esa, tan inteligente, tan bella, tan esto, tan el otro? Pero claro, estamos en un mundo de cómo. La gente te pregunta, ¿cómo salir de esta depresión que siento? Bueno, hay 100 caminos, de los cuales 95 son caminos de sustitución, dopamínicos. Pero hay 5, 4, 3, 2, 1, que es quien de verdad te puede sacar de eso. Y empieza por contarte, por verte y por saberte. Pero vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Los cómo y los para qué en el vivir. ¿Ok? Los cómo y los para qué en el vivir. Entonces, repito, resumo lo que hablé en el corte anterior. Primero que todo, vivimos en una cultura de cómos, donde hay cómo para todo. ¿Cómo limpiar el baño? Ahí tienes un cómo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ser mejor amante? ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cómo ser mejor tal cosa? ¿Cómo ganar dinero? Todo eso está. Pero es que el cómo, que en principio pudiera ser toda una aventura al descubrir, se convierte en una cuestión rutinaria y absolutamente vaga y vacía cuando eso no tiene consigo un para qué. Y entonces tú empiezas a buscar los para qué y ves que no los consigues en ninguna parte. No los consigues. ¿Por qué? Porque no es una cultura de para qué. El para qué aburre. Yo quiero cómo, yo quiero una cosa, vamos. Además unas velocidades impresionantes, vamos. Y de ahí viene lo que hablaba yo en el programa de ayer. Y de ahí viene la noción de que yo quiero llegar al objetivo, que es parir, pero que no me quede ninguna marca. Y tener mi cuerpo impecable. Y yo quiero casarme, pero seguir esas cosas de soltero que a mí me encantan, estar con mis amigos y aprovechar oportunidades y estar en el mundo vibrando. Y entonces yo quiero todo, pero no quiero que se note, que se vea todo perfecto. Imagine que no pasó nada. Jugamos al que no pasó nada. No, en la vida siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Y tú siempre vas a pasar por cosas. Entonces no juegues a que las cosas no pasan, porque las cosas dejan una huella que es necesaria, es una huella transformativa, es una huella evolutiva. Y tú no puedes quitarle, claro, ahora te dejó una cicatriz horrible y bueno, hay que jugar a la estética, por favor opéreme y trate de disimularme al máximo la cicatriz. Eso es válido, eso es absolutamente válido. Ahora que yo juegue a que, doctor, como si nada hubiera pasado por mí. Bueno, yo como doctor te vería de arriba abajo y te diría, pero ¿cómo hago yo eso? Tú me estás pidiendo hacer una cosa que no está en mis manos, que no existe para mí ni en mi práctica. Entonces yo no puedo hacer las cosas como si no existieran, como si no las hubiera hecho.
Y eso tiene mucho que ver con los cómo. Porque cuando tenemos realmente un sustento, y el sustento tiene que ver cómo vibra eso en mí. Ya el problema no es que yo juegue pádel. El problema es cómo el pádel vibra en mí. El problema no es que yo cocine y haga hallaca. El problema es que cómo vibra eso en mí. Porque de repente las hallacas son una excusa para reunirme con mi familia y poder pasar un día absolutamente distinto, festivo, lleno de actividades y donde todo el mundo ponga su granito de arena en algo que nos vamos a comer luego. Eso es bello, pero tiene que tener ese para qué. Y hay que ir en torno a ese para qué. Esto es un problema filosófico y no un problema de cómo. Porque si el problema es cómo, bueno, yo sencillamente las mando a comprar. Mando a comprar las hallacas porque seguro que la persona que se lo estoy mandando a comprar tiene mucho más experiencia, sabe cómo hacer las cosas, me las entrega absolutamente listas para comer y todo es perfecto. Eso tampoco está malo. Porque quizás el para qué yo como una hallaca, bueno, sencillamente voy a hacer una festividad en la cual los elementos tradicionales estén y me voy a comer una rica hallaca en compañía de los míos. Entonces el para qué ya no es comerse la hallaca, el para qué es poder estar con los míos y poder disfrutar de aspectos navideños dentro de la tradición venezolana. Perfecto, pero el para qué está en disfrutar con los míos. ¿Me van siguiendo? Entonces, en una cultura de cómo, hay que encontrar para qué. El para qué a veces es fastidioso, porque el para qué a veces te genera un vacío enorme. Y ese vacío es importante transitarlo, atravesarlo, porque ese vacío te está diciendo que a lo mejor muchas cosas en tu vida son vacías. Porque ahí no hay un objetivo, ahí no hay una cosa. Y eso no es intensidad. Eso es capacidad de poder, aprovechar los recursos de la vida. Pero tiene que haber algo que nos lleve mucho más al para qué que al cómo. Porque la gente lo que está es desprovista de para qué. Mira, con todos los coaches que hay de ejercicio, de buen cuerpo, de entrenamiento físico, primero debería estar todo el mundo delgado y debería estar todo el mundo acuerpado, con músculo, y todo el mundo haciendo actividades físicas. ¿Por qué no las hay? ¿Por qué no eso no pasa? ¿Por qué el número se mantiene? Porque el número se mantiene, no vayan a creer que el número ha crecido. Crece febrilmente. Ahora hay 10 personas más que están haciendo, pero no vayan a creer que el mundo ya ahora cambió y el mundo es fitness. El mundo no es fitness. El mundo no es fitness. ¿Y saben por qué? Porque sobre todo eso está dado desde el cómo y no está dado desde procurar en el otro un para qué. Un para qué me sirve de riel, un para qué me sirve de carretera, un para qué me sirve de espacio en el cual yo transito. El cómo me puede resultar fácil, difícil, complicado, anímicamente, no sé, provocativo o no provocativo. Y me quedo ahí. Entonces mucha gente tiene 50 años y tú te encuentras con ellos y de repente estás hablando o van a terapia y tú de repente indagas, ni siquiera preguntas, es una pregunta que yo no hago, pero ¿cuál es el sentido de tu vida? Y muchísima gente no te sabe decir cuál es el sentido de la vida. No sé cuál es el sentido de mi vida. Porque esa es una pregunta que no solo tienes que hacértela. Esa es una pregunta que es importante mantenerla en pie, porque el sentido de la vida también va cambiando, se va modificando, va transformándose. Y en esa medida es cuando nosotros vamos a encontrarle posibilidad a esto. Entonces, es muy importante revisarnos. Y para eso hay que detenerse. Me detengo y reviso. ¿Por qué? Porque la vida no se puede componer yo no puedo estimular en mi cerebro solo la dopamina. Porque la dopamina es grata, es agradable. Y les voy a explicar esto brevemente. Lo he explicado otras veces. La gente que se queja
La gente que se queja. Para la gente que se queja, quejarse es algo que les hace sentir bien. Les hace sentir bien. Pero eso está muy lejos de la felicidad. Eso está muy lejos del amor. Eso está muy lejos de la paz. Eso está muy lejos de todos los elementos que te pueden realmente hacer un mejor individuo. Pero sin embargo, cada vez que esos quejosos se quejan, disparan un shot de dopamínico que los hace sentir bien. Por eso se quejan permanentemente. ¿Me entiendes? El cómo es quejarse. El para qué es lo que está vacío. Porque cómo tú le dices a alguien que quejarse es malo cuando cada vez que me quejo siento ese shot absolutamente dopamínico que, ¡ay, qué rico! ¡Qué bueno! Me estoy quejando y el otro se queja y el otro se queja más y el otro se queja más y armamos como una orquesta dopamínica maravillosa donde yo digo, qué rico fue venir a este consultorio médico donde todo el mundo se está quejando. Ahora pregunto, ¿eso te hace sentir más feliz? ¿Más en paz? ¿Más en concordia? ¿Más ligado a tu esencia? No. Por lo tanto, cero serotonina, cero oxitocina, ahí no hay nada de eso, hay pura dopamina. Pero esto es una cultura que te busca que te estimules la dopamina. Porque es una cultura que vive de lo dopamínico en todos los renglones de la vida. Entonces, cuando tú estás viviendo de lo dopamínico, tú estás viviendo de ese shot permanente de pu, 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 pu. Salen de una cosa y van a otra, y entonces salen de aquí, van para allá, y ponen a los muchachos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces le hacen una agenda, salen del colegio, van a tarea dirigida, de tarea dirigida van al karate, del karate van a un curso de cocina, y del curso de cocina llegan absolutamente agotados a la casa, donde no hay manera ni de conversar con ellos, ni de saber cómo les fue, ni nada por el estilo, pero no importa, estuvieron distraídos. Todos estuvimos distraídos, perfecto, cada quien hizo su vida, los cómo están resueltos, los para qué importa. Entonces tú encuentras a la gente en un momento determinado de la vida desconectado de la vida, con una sensación depresiva profunda de, bueno, ¿dónde está el sentido de mi vivir? ¿Para qué yo me levanto todos los días? ¿Para qué yo me despierto todos los días? ¿Para qué yo hago lo que hago todos los días? Y ese para qué, repito, no es un problema de que me senté hoy, no, es una pregunta permanente que hay un momento donde lo entiendes. Hay un momento donde lo entiendes. Y en ese momento en que lo entiendes, producto de una enfermedad o producto de cualquier cosa, cuando la gente se detiene, logra ver cosas maravillosas. Vamos a la pausa. Continuamos, mis queridos amigos. Este tema es importante. Yo sé que no es un tema demasiado atractivo y de repente es un tema que no va a traer todo el público que a uno le gustaría que estuviera oyendo esto para que se pueda de alguna manera preguntar cosas. Pero esto es un tema fundamental. Si tú tienes hijos, si tú te tienes a ti, olvídate de hijos, si tú te tienes a ti, que es el principio de tenencia de cualquier cosa, esto tiene que ser un tema fundamental en tu vida. ¿Qué te sostiene? ¿Qué de verdad te sostiene? Y para eso tienes que hacerte preguntas importantes. Y para ello puede ser el para qué. ¿Cuál es el para qué de mi vida? ¿Qué es lo que de verdad me sostiene? Porque uno no lo sostiene las rutinas como uno cree. Bueno, mi rutina de todas las mañanas levantarme y hacer ejercicio o ir para tal parte a hacer tal cosa o hacerle un favor a... Esas son rutinas. Pero esas rutinas tienen detrás o por debajo un para qué que hay que descubrir. De eso se trata. Vamos a ver las preguntas de usted. A ver, saludos desde Texas. Gracias al Jedi. La vida tiene muchos por qué y uno solo que la engloba toda. No es por qué, es para qué. Cuidado con cambiar la pregunta. Toda la vida le puedes preguntar por qué y te puedes quedar patinando. Porque los por qué de la vida no determinan nada. No determinan nada. ¿Por qué se enfermó fulanito? ¿Por qué el amigo mío terminó en terapia intensiva? ¿Por qué mi hermana tiene 9 perros? Eso no importa. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando tú consigues el para qué,
todo lo demás coordina, aunque hayan sido cosas absolutamente distintas. Los perros, los gatos, los seres humanos, los pacientes, todo va coordinando y tú dices, bueno, esto es una vida que funciona en coordinación, como funciona la mayoría de las vidas en coordinación. Pero cuando no sabemos el para qué, sentimos que estamos dando golpes de ahogado. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿el para qué es el propósito? Claro, amiga. Lo que pasa es que no me gusta hablar ni de propósito ni de sentido, porque eso es como darle una cosa muy ceremonial a la conversa. No, me gustan las cosas más suaves, ¿no? Entonces, claro, el para qué es el propósito. El propósito de mi vida lo descubrí, lo veo claro y lo veo en cada cosa que hago. Yo soy comunicador. Mi propósito de la vida para el cual quiero vivir y hasta el último día de vida quiero comunicar. Y todo en mi vida se coordina en base a la comunicación. Hasta mis enfermedades terminan siendo un pólipo en una cuerda vocal que me tienen que operar y evidentemente marca totalmente mi comunicación. Entonces, yo soy un comunicador fundamental. Además de eso, soy muchas otras cosas. Pero el sentido de mi vida, lo que le da de alguna manera giro y juego a mi vida es la comunicación. ¿Ok? ¿Será posible mantener la alegría de vivir mientras no encontremos el para qué? Claro, pero quizás no la alegría de vivir, sino la alegría. Mantenemos la alegría porque somos alegres, porque a lo mejor tenemos un sentido optimista de vivir, porque además estamos muy agradecidos con la vida y todo eso nos va a mantener alegres. Pero hay una cosa con el para qué que es el que te da como ¡pum! ¿Sabes? Como... Y entiendo, ojo, los entiendo a cualquier persona que me diga que no ha encontrado nunca el sentido de su vida, no ha encontrado los para qué, porque la cultura no te especifica el para qué, te tira para el lado del cómo. ¿Cómo hacerlo? Mi sobrino estudiante de bachillerato está estudiando sin un para qué. Solo piensa en que quiere una moto, vanidades e irse del país. Difícil hacerle ver los para qué. Claro, a veces hay muchachos que son en ese sentido muy inmediatos. Todos están girando además a una velocidad enorme, a un sentir que la vida es un minuto. Entonces, evidentemente en ese minuto yo lo quiero todo. Y eso también hay que entenderlo. ¿Ok? Porque lo que permite estas cosas es el detenerse. Estas 1000 personas que están ahorita conectadas, ustedes, a quienes les agradezco mucho estar conectados, son personas que están conectadas y cuando se conectan se detienen y piensan y tal, y están de acuerdo o no están de acuerdo, pero ustedes están utilizando esta conexión de 40 minutos conmigo para detenerse. Eso evidentemente pedírselo a un veinteañero es muy difícil. Y es muy difícil no porque el veinteañero sea mejor o peor que nosotros, sino que anda a otra velocidad. ¿Ok? El veinteañero no está buscando, el veinteañero está encontrando, que son cosas distintas. Hablaste de algo tan importante con respecto a los niños, observo cómo los mantienen ocupados. Claro, yo no estoy en contra de eso, que los mantengan ocupados, pero a veces hay una exageración porque en el fondo, óiganme bien, y con esto tengo que ser muy claro, en el fondo es que no me frieguen la paciencia, en el fondo es que no me jurunguen la paciencia, en el fondo es que no me echen broma, el fondo es que lleguen cansados, se duerman y yo me duerma y no hay problema. Eso no es que los ame más o menos, pero es un amor que hay que revisar. A ver, ¿cómo lograr que mi para qué contagie a los más cercanos a mí? No, cuando esté claro contigo va a contagiar a los que tengan que contagiar. Que esté claro contigo. No hay cosa que pueda contagiar más a alguien que la claridad del otro. La claridad del otro no es meterle por los ojos las cosas al otro, no es convencerlos de nada, es conmoverlos de todo. Conmoverlos de todo. Y se conmueve cuando eso está absolutamente claro dentro de mí. Es cuando te vas del país y te va bien donde estás, pero aún así sientes tristeza y nada te llena. Bueno, porque estás viviendo el duelo de emigrar. Emigrar es un duelo, porque es salir del útero. Y eso quizá no lo dijo nadie, yo lo dije muchas veces y lo tengo que repetir. Cuando tú emigras,
te puede ir maravillosamente, amén te vaya, y consigas trabajo, y consigues papeles, y consigues cosas, y consigues el amor que no habías conseguido en otra parte, y consigues una cantidad de cosas, aleluya, qué bueno, pero tienes que vivir el duelo que está en el exilio. Todo exilio genera un duelo enorme porque sales de un útero que te pertenece, y al salir de ese útero que te pertenece vas a ser extranjero en todas partes, y eso también hay que entenderlo y comprenderlo. Yo tengo una depresión silenciosa, no sé cómo levantarme, me ayuda, por favor, tienes que vértela. Con esto no se juega. Las depresiones son gritos del alma, de la psique, que hay que atenderlos. Y atenderlos es ideal ir a un profesional que te ayude, que te lleve por delante, que genere un proceso y un camino contigo. Así que manos a la obra, ¿ok? Regálate eso de Navidad. Amigos, ha sido un placer recibirlos aquí, recordándoles que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Pásenla bien, gracias.